Bien, queridos hermanos, una vez más el Señor nos ha permitido tener esta preciosa oportunidad de aprender, de estudiar la palabra de Dios. Hemos estado viendo la Biblia realmente desde mucho tiempo atrás. Hemos estado revisando todo lo que ella nos enseña. Hemos visto en el Génesis grandes verdades, grandes mensajes que Dios quiere dar a la humanidad desde el principio de la creación. Creemos que Dios ha sido siempre el mismo desde que inició la creación y hasta hoy en día. De la misma forma también hemos estado viendo en las escrituras, ¿no? Cómo el Señor nos fue mostrando su plan de salvación de una forma tan interesante que podemos nosotros verificar cómo fue a través de ese animal inocente que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto también se le dice, ahora cómo nosotros vemos todo eso cumplirse en la persona de Jesucristo. El Señor Jesucristo nació milagrosamente, hemos visto su nacimiento, cómo fue creciendo, cómo fue sorprendiendo desde sus primeros años. Hemos visto también los milagros que él estuvo haciendo. Hemos visto cómo el Señor fue mostrando a través de diferentes situaciones que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Y hoy día nos toca ver una historia que el Señor nos cuenta para darnos a entender un mensaje muy importante. Así que vamos adelante. El tema se llama El rico y Lázaro. Jesús le comparte la siguiente enseñanza a sus discípulos. Por favor, acompáñenme todos juntos. Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 19 y estaremos avanzando. En Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. El mendigo muere, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Veamos un poco la explicación de estos primeros pasajes que acabamos de leer. El seno de Abraham que se menciona en esta historia que Jesús cuenta, a donde es enviado el mendigo, es un sinónimo o significa el paraíso. Está hablando de el paraíso. Cuando hablamos del seno de Abraham, a donde fue enviado el mendigo, estamos hablando de el paraíso, un lugar de felicidad, un lugar de gozo, donde ya no habrá más llanto ni habrá más dolor, ya no habrá más coronavirus, no habrá ningún otro contagio, ningún otro tipo de enfermedad. Ahí será la felicidad absoluta. Así que el mendigo es llevado al seno de Abraham, que dijimos que es el paraíso. Este Lázaro que nosotros vemos en esta historia que se menciona es un Lázaro diferente al Lázaro que nosotros estudiamos en el anterior estudio, donde vimos la resurrección de Lázaro, ¿ya? No es el mismo Lázaro, es como acá en nuestra vida diaria. eh, Ustedes saben que hay varias personas que se llaman Cristian, ¿no? No solamente hay una sola. Entonces, así también Lázaro, que se nos cuenta en esta historia, es otro Lázaro. Lázaro se fue al cielo no porque era un mendigo o no porque era pobre. El motivo no fue el hecho de que era mendigo o era pobre, sino él se fue al cielo porque confiaba en el Señor. Ya que él confiaba en el Señor, ese fue el motivo por el cual él se fue al cielo, al seno de Abraham, al paraíso. Cuán importante es que nosotros, hermanos, como creyentes, confiemos en el Señor. Cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, confiemos en el Señor.
Este hombre sufrió mucho en la tierra. La historia que nosotros acabamos de revisar nos relata que él estaba lleno de llagas, que los perros venían y lamían sus llagas, que él estaba muy necesitado de comida, no tenía el sustento para su vida y sufría mucho y ansiaba, ¿no? Que el rico en una de esos grandes banquetes que él tenía, pues le diera siquiera un poquito, ¿no? De comida. Ansiaba, dice la escritura, ¿no? Pero bueno, eso no ocurría. El rico no se preocupaba por la gente necesitada, sino que más bien solo pensaba en él y en sus amigos y en las personas con las que él estaba. Entonces eso era realmente algo bien lamentable. ¿Por qué razón? Porque no estaba pensando en las demás personas, solo pensaba en sí mismo. El hombre rico se fue al infierno no porque era rico, no porque tenía dinero. Se fue al infierno porque ignoró a Dios y pensó en sí mismo, solamente en sí mismo. El problema del rico de esta historia es que él ignoró a Dios como todopoderoso y como Señor de toda la tierra. Ese fue su problema. Por eso fue que él no logró ir al seno de Abraham, al igual que Lázaro, el de la historia que nosotros acabamos de escuchar. Ese fue el motivo. Entonces, este hombre estaba sufriendo, estaba muy triste, atormentado ahí con un sufrimiento total, un sufrimiento realmente grande. No podía soportar, se estaba quemando por dentro, estaba sufriendo en vida, se puede decir así, lo que le correspondía como una persona que no confió en Dios y no buscó del Señor. Hermano, ese es el destino que espera a toda persona que también decide ignorar a Dios. Ese es el destino que le espera a toda persona que hoy en día, a pesar de todas las señales que Dios nos está dando a través de estas infecciones, del coronavirus y de las muchas enfermedades que están apareciendo, ignoran que Dios existe. Esa es la realidad que les espera a toda aquella persona que no está tomando en cuenta que hay un Dios todopoderoso allá en el cielo y que nos está viendo y que está mostrándonos ahorita señales de arrepentimiento para nosotros. Esa es la realidad que nos espera a aquel que no confía. Ahora, estando allá en el infierno, el rico clama pidiendo ayuda. Y bueno, lo que le dice aquí el padre Abraham al rico es lo siguiente. Vamos a leer Lucas 16, versículo 25. Lucas 16, versículo 25. Dice, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también male, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto nos muestra que el arrepentimiento, la oportunidad de arrepentirse, hermano, es solamente en la tierra. El rico, si bien él estaba sufriendo ahí en el infierno, estaba siendo atormentado por todos sus males que él tenía, pero ya no era momento de arrepentirse, él ya no podía pedir perdón, porque ya se le acabó la oportunidad. El arrepentimiento, hermano, para toda persona es solamente mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Es que tenemos oportunidad. ¿Sí? Nosotros, mientras estamos aquí en esta tierra, incluso que la Biblia dice que estamos de paso, somos solamente forasteros, que vamos de camino, de paso, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos mientras podamos respirar, mientras podamos estar vivos. Por eso es que cada mañana que nosotros nos despertamos,
debemos reflexionar y pensar en que Dios me dio una vez más la oportunidad de acercarme a Él. Y si tengo algo de qué arrepentirme, me voy a arrepentir. ¿Sí? Si nosotros morimos en una relación quebrantada, en una relación totalmente quebrantada entre Dios y nosotros, entonces estaremos eternamente separados de Él. Hoy en día Dios está mandando muchas señales para que los seres humanos nos acerquemos y volvamos a sus caminos, para que nosotros nos acerquemos y nos arrepintamos. Pero si nosotros ignoramos y decidimos no creer, entonces sucede que no estaremos compartiendo con el Señor esas grandes felicidades que Él promete para todo aquel que cree en Él. ¿Sí? Solo se recibe misericordia de parte de Dios durante esta vida. Este hombre rico clama a Abraham por misericordia, clama y le pide, ¿no?, que tenga misericordia. Pero no hay forma. Una vez estando allá, le dice, el padre Abraham le dice que hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Eso nos debe a nosotros hacer reflexionar en que aquí nosotros podemos tener misericordia de Dios. Pero una vez nosotros ya no estamos aquí, ya pasamos de esta vida a la otra vida, pues entonces ya no hay más misericordia. Por más de que clame, por más de que llore, por más de que haga lo que haga. Esta historia que acabamos de ver hoy día nos ayuda a entender de que no existe el famoso purgatorio, donde las almas van y las personas pueden estar pidiéndole a los santos para que les saque de ese lugar de tormento. Ya no hay oportunidad una vez que nosotros morimos. No existe purgatorio. Esta simple parábola que el Señor cuenta es una prueba de que no existe. No hay forma. Porque el rico no tuvo ningún éxito. Él pidió por piedad, pidió por arrepentimiento, y Abraham le dice que no hay forma. No existe. Eso nosotros debemos tenerlo muy en claro, hermano. Y a la hora de tener alguna pregunta respecto a ese punto también del purgatorio, debemos tener muy en cuenta estos pasajes para saber responder apropiadamente. El intento que realiza entonces el rico por pedir misericordia fue fallido, dice la Escritura. Sigamos leyendo, versículo 27 de Lucas 16. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lo que nosotros podemos notar en estas expresiones que tuvo el rico es algo bien interesante. Él recuerda que en la tierra él tenía amigos que no habían establecido, al igual que él, una relación con Dios. Él se recuerda que él tenía esos amigos y tiene pena de ellos. Hermanos, es lo que realmente sucede. La pena de las personas que no están en el camino correcto. Lamentablemente este hombre rico con el que él compartía sus banquetes que nos muestra la parábola, ¿no? Y todo ello, ya no podían escucharle a él porque él ya no estaba en la tierra, él había muerto. Y algo también que nosotros notamos de esa expresión del rico es que él, desde su condición donde él estaba en el infierno, él está mostrando de que el infierno no es un lugar de fiesta, como alguna vez tal vez usted lo escuchó. Que algunas personas dicen que el infierno es un lugar de fiesta, un lugar de total inmoralidad, de perversión, donde va a disfrutar el pecador ahí las diferentes perversiones. Eso no es cierto. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de sufrimiento. Y es por eso que este hombre de la parábola, que Jesús mismo nos lo cuenta,
Él está diciendo que ojalá le hable a alguien, a mis amigos, para que ellos no vengan también aquí donde yo estoy. Yo creo que cualquiera que hubiera ido y hubiera vuelto también dijera lo mismo. Pero escuchemos qué le dice Abraham. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta excusa que puso el rico en esta parte, cuando él dijo que si alguno volviere de los muertos y le hablare a mis amigos, entonces ellos se arrepentirán, hermano, esa es una total falacia. ¿Por qué razón? Porque no es realidad. Nosotros acabamos de estudiar en el anterior estudio, vimos cómo Lázaro resucitó, hablando del otro Lázaro, ¿no? Resucitó de entre los muertos. Y vieron su hermana Marta, María, pudieron observar a Lázaro vivo, caminando entre todos los que estaban ahí. A pesar de eso, a pesar de ver una resurrección de un muerto, nos cuenta la historia bíblica que muchos de los que estaban ahí observando el milagro no creyeron. Incluso los fariseos planearon ya la muerte de Jesús, a pesar de ver delante de sus ojos a uno que había levantado de la muerte. Para que nos demos cuenta lo que dijo Abraham en esta respuesta que le dice al rico, que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No va a haber, por más de que vean a alguien que se levante de los muertos, eso de que yo, Señor, te pido un milagro y creeré en ti, eso es una falacia también, es una excusa no real, no que se puede hacer realmente verídico, que así va a creer viendo un milagro. Hermanos, no funciona de esa forma. No podemos condicionar nuestra fe, no podemos decir que si yo recibo mi milagro voy a creer, que si yo recibo esto voy a seguir más. No es así. El Señor le dice al rico, le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco le oirán a aquel que se levante de los muertos. Cuando estaba hablando de Moisés y los profetas, Abraham se estaba refiriendo exactamente a la escritura, a toda la Biblia. En ese tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces, Moisés, todo lo que es Moisés, está hablando de todos los libros que hablan de la ley. Todos los primeros 5 libros de la ley. Y los profetas, en el libro de los profetas ya está hablando toda la continuación de la historia. Entonces, hermano, si no escuchan la palabra de Dios hoy en día, entonces no hay forma de que crean por más de que alguien se levante de los muertos. ¿Quién puede convencer a alguien de pecado? Es solamente el Espíritu Santo a través de la palabra. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír. Y el oír no es un milagro, no es el oír no sé, una excusa o algo que alguien hubiera dicho por ahí. Es el oír la palabra de Dios. Si la persona no cree por el oír la palabra de Dios, está rechazando el Evangelio, está rechazando al mismo Señor. ¿Sí? Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría a nosotros, hermanos, para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no estemos también buscando milagros para comprometernos más con Dios. No estemos buscando un favor de Dios para acercarnos más a Él. No condicionemos nuestra fe. Y por otro lado, que Dios nos ayude también a poder contar esta misma historia a nuestros amigos que no son creyentes aún. Y así puedan ellos entender el mensaje de salvación y de que realmente existe un infierno y que ese infierno no es nada parecido a un lugar de fiesta, sino es un lugar de tormento, y que todo aquel que
que vaya a ese lugar, pues realmente no va a querer que nadie venga con él, porque es un lugar muy, muy difícil de subsistir. La escritura dice que van a estar en vida ahí, que van a poder sentir. Muchos dicen, pero si ya no va a ver el cuerpo, ya no va a sentir nada. No, la escritura dice que va a poder sentir todo, todo, porque en esta misma parábola que nos cuenta el Señor, dice el rico, ¿no? Que él se estaba quemando y no aguantaba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sentía, que podía sentir. Esa es la realidad del infierno, ¿sí? Así que, querido amigo que estás escuchando tal vez este video después de varios días de que fue grabado, yo te animo a ti que me estás escuchando a que puedas tomar conciencia de tu vida y que puedas reflexionar y clamar una oración a Dios de arrepentimiento y que le pidas perdón al Señor por tus pecados. Ninguno de nosotros somos justos, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Y creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, Dios bendito, una vez más en esta noche. Tú has hablado, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder cada día entenderla, cada día, Señor, poder compartirla a otras personas. Y ayuda tú, Señor, a cada uno de los oyentes que estuvieron escuchando, Señor, y que, Señor amado, necesitan ponerse a cuentas contigo. Tú estés poniendo en ellos el querer, Señor, como el hacer. Dejamos en tus manos, Padre, nuestras vidas y que tú, Señor, nos ayudes a no andar buscando milagros para acercarnos más a ti, sino tener una fe por convicción y no por emoción. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas y agradecidos una vez más por este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Una vez más hemos podido compartir este mensaje con todos ustedes.